día uno. Espero que se encuentren todo bien y que Dios la siga bendiciendo a cada uno de ustedes. En el día de hoy vamos a comenzar con el tema de las reglas de la mayúscula y la minúscula. Hoy vamos a aprender cada una de esas reglas que ha creado la Academia de la Lengua Española para que podamos tener una buena escritura y que todo el mundo pueda entender lo que hemos redactado. Estas reglas no todas las vamos a explicar, solamente vamos a explicar las fundamentales. Las demás reglas ustedes tendrían que investigarlas. No obstante, en esta plataforma, en esta asignatura, están todas ellas. Por ejemplo, todas están en la parte de los enlaces de consulta. Hay un enlace ahí que ustedes pueden consultar todas las reglas de la mayúscula y minúscula. Entonces, hoy yo les voy a explicar esas fundamentales que necesitan saber y que posiblemente le trae confusión. Vamos entonces inmediatamente a la parte de la plataforma para ver qué tareas y qué recursos tenemos en esta semana. Continuando entonces ahora con la semana de esta asignatura, la semana número 2, la regla de la mayúscula y minúscula. Como ustedes notarán, tenemos siempre videos en cada una de las semanas. En este caso tenemos los videos de las reglas de la mayúscula y sus actividades, que más adelante vamos a explicar esas reglas. Tenemos entonces las tareas, tarea del folleto página 1 hasta la página 3. Ahora sí, vamos a trabajar con el folleto. Cuando ustedes entren al folleto, a la tarea del folleto, deben de entrar. Lo primero es que hay que leer todos los recomendaciones y requisitos de dicha tarea. Por ejemplo, aquí te repito otra vez las páginas de la 1 hasta la 3 y te dice de dónde es que tú vas a realizar esa tarea. Entonces, dice que cada página deben de escribirle su nombre con lapicero azul o con lapicero, no importa. Debe destacar las letras mayúsculas con un resaltador o lapicero azul. O sea, las respuestas que ustedes vayan a dar, las mayúsculas que vayan a aplicar, deben de destacarla resaltándola con un color o con un lapicero azul. Si usted quiere, redacta todo en lápiz y luego va marcando las letras mayúsculas. Es lo recomendable para esta actividad y todas las que vienen. Deben de cuidar su ortografía. Obviamente no voy a ser tan exigente en este nivel, pero deben de ir cuidando su ortografía. También deben de capturar las páginas, deben de tirar foto, sea del folleto, si lo realizó en el folleto, sea en el cuaderno, usted le captura foto y lo sube en formato PDF. Si no saben cómo convertir esas fotos en formato PDF, recuerden que la semana pasada yo expliqué que en novedades hay unos videos explicándole cómo ustedes convierten en PDF tanto desde el celular como desde la computadora. En novedades es la primera opción que aparece en la plataforma. Vale 10 puntos
realicen esa entrega a tiempo. Y más abajo ustedes pueden ver hasta qué día y qué tiempo le queda para entregar dicha tarea. Dice que es hasta el 6 de febrero. Nos queda o les queda 21 días y 14 horas para entregar esas 3 páginas. Recuerden que son 3 semanas por cada una de las tareas que yo coloco en esta asignatura. Son 3 semanas para la entrega de las tareas. O sea que la de la semana 1 ya le quedan 2 semanas. A esta le quedan 3 semanas. Verifiquen siempre la fecha. Ahí está, para que no me pregunten, profesor, ¿cuándo es que se vence esa tarea? Ustedes entran a la plataforma, entran a la tarea y verán el tiempo que le queda. Ahí lo dice. Recuerden también que dice sábado 6 de febrero, pero yo siempre pongo un día de prórroga. Realmente es hasta el 7 de febrero, pero la que lo entregué el 7 de febrero lo va a entregar con tardanza. Bien, la que lo entregue el 7 de febrero. Entonces, el 7 de febrero a las 11 de la noche se cierra la tarea y no se acepta más. Recuerden que son 3 semanas. El que quiera más tiempo realmente debe de justificar por qué no entregó esa tarea. De lo contrario, se quedó sin nota. Por eso son 3 semanas, porque realmente es bastante tiempo y no hay para dar más prórroga a dicha tarea. Aquí está el folleto. La tarea, como le dije, la página 1 hasta la página 3. El tema 1, ustedes van a redactar, van a transcribir estas oraciones. La van a transcribir, no la van a marcar. Deben de escribir las oraciones, todas las deben de transcribir. Y luego colocar o marcar, perdón, o resaltar las letras mayúsculas. Como ustedes notarán, todas ellas están en minúscula para que ustedes se encarguen de trabajar en ella. Ahí están, la van a ir transcribiendo todas y cada una de ellas. Profesora, Bien, entonces en la página número 2 vamos a continuar realizando la transcripción de esas oraciones. Recuerden que están en minúscula y ustedes entonces la van a transcribir y luego van a resaltar la mayúscula con un resaltador o con lapicero azul, como ustedes quieran. En el tema número 2, que está en la página 2, tema 2 y tema 3, también dice ahí que deben de transcribirlo. No hay espacio, lo pueden hacer en la parte de detrás. Usted lo hace en la parte de atrás, lo transcribe, lo dice claramente. El que no lo transcriba, entonces va a tener punto menos. Todo está en minúscula también. Y luego ustedes lo van a transcribir aplicando la mayúscula correctamente, aplicándola y resaltándola. Igual el tema 3, lo mismo, ustedes lo van a transcribir y van a resaltar la mayúscula. Recuerden eso. En la parte de atrás lo pueden hacer. O en un cuaderno, como ustedes entiendan. El último tema, que está en la página 3, el tema 4, usted solamente va a seleccionar las palabras que correspondan. Por ejemplo, la brújula señala al norte. Entonces, una de esas dos usted va a ir a seleccionar. Todos los miércoles, usted va a seleccionar una de ellas. Vamos al cine con Don Antonio. El Papa Francisco, usted va a seleccionar una de las dos. Todas estas normas, en breve, yo lo voy a explicar. Estoy explicando primero las tareas y luego explicamos las teorías. Entonces, hasta acá, hasta la pregunta 20, es la tarea de esa de la semana número 2. Y listo, ahí están explicadas cada una de ellas.
Y vamos ahora a pasar a la parte de preguntas. Continuando entonces con las reglas de la mayúscula y minúscula, debemos primero saber el objetivo que tiene este tema. Al finalizar el presente encuentro, los participantes estarán en capacidad de dominar las reglas de la mayúscula y minúscula. La mayúscula es la escritura normal que utiliza habitualmente las letras minúsculas, si bien por distintos motivos. Pueden escribirse enteramente con mayúscula palabras, frases e incluso textos enteros. Pero lo usual es que la mayúscula se utilicen en posición inicial de palabras y su aparición está condicionada por distintos factores. Hay diferentes reglas de mayúscula que ya conocemos. Por ejemplo, sabemos que todos los nombres propios deben de iniciar con mayúscula, igual los apellidos, los apodos. También conocemos que los nombres de países, provincias, municipios, continentes, ríos, mares, océanos, sus iniciales deben de estar en mayúscula. Cuando iniciamos un texto, sabemos también que debemos de iniciar en mayúscula, después de un punto y aparte, un punto y seguido, también se debe de iniciar con la letra mayúscula. Esas reglas básicas, entiendo que todas las que están aquí la saben. Me imagino que sí, que todas ustedes conocen esas reglas básicas de la mayúscula y la minúscula. Entonces, hoy vamos a explicar otras que posiblemente sean nuevas para ustedes. Por ejemplo, el empleo de la mayúscula no libera de poner la tilde cuando así lo exijan las reglas de acentuación. O sea, que todas las letras mayúsculas deben de marcarle la tilde. No importa si está en mayúscula, deben de marcar la tilde. Únicamente las siglas que se escriben enteramente en mayúscula no llevan nunca tilde. Cuando hablamos de siglas, estamos hablando de las siglas que son las iniciales de cada una de las palabras. Por ejemplo, CDN, PRD, PLD y otras siglas. Esta no llevan tilde si está formada en sigla. Por ejemplo, CIA, que es la Agencia Central de Inteligencia, esa, como está formada en sigla, no lleva tilde, o sea, no se le puede marcar tilde. Se escriben enteramente en mayúscula las siglas y algunos acrónimos. ISBN, OTIP, ONG se escriben en minúscula. En cambio, los acrónimos que el uso ha convertido en sustantivos comunes, láser, radar, UBI, cuando los acrónimos son nombres propios y tienen más de 4 letras, solo se escriben en mayúscula inicial, la inicial, UNICEF y UNESCO, por ejemplo. La sigla, por si acaso, por si no recuerdan que es una sigla, la sigla es la inicial, la letra inicial de cada una de las palabras. Como ustedes notarán, ISBN, OTI, ONG, eso es sigla. Ahora, los acrónimos es aquel conjunto de siglas que cuando tú la lees se oye o se escucha como una palabra. Ejemplo, UNICEF, como le había mencionado, es un acrónimo. Acrónimo, el conjunto de siglas, un conjunto de siglas que cuando la leemos forma una palabra. UAS, APET, UNATED, esas son siglas. Esos son acrónimos.
Unicaribe, todas esas son siglas, porque ese acrónimo, disculpen, porque cuando esas siglas se pronuncian y forma una palabra, entonces eso se le llama acrónimo. Ahora, cuando estamos deletreando CDN, PRD, PLD, eso es sigla. Ahora, si ese conjunto de siglas suena como una palabra, UAS, APET, UNATED, Unicaribe, eso se le llama acrónimo. Entonces, el acrónimo, cuando tiene más de 4 letras, se puede escribir con iniciar mayúscula, solamente la mayúscula inicial, UNICEF, UNESCO, entre otras. Siempre y cuando no se esté utilizando como un título. Si se está utilizando como un título, debe estar todo en mayúscula. Ahora, si está dentro de un enunciado, de una oración, si está dentro de una oración, entonces se aplica la regla que estoy mencionando. Seguimos. Si sigue a los puntos suspensivos ustedes saben que son 3. Cuando estos cierran un enunciado, cuando estamos, o sea, después de los puntos suspensivos y cierran el enunciado, o sea, que no continúa, la idea no continúa, entonces lo que sigue debe de iniciarse con mayúscula. Ejemplo, compramos mariscos, solomillos, vino. Ahí están los puntos suspensivos. La cena resultó un éxito. Aquí, como ustedes notarán, está perdiendo la idea. Cuando pierde la idea, entonces la letra que continúa debe de iniciar en mayúscula. Ahora bien, los puntos suspensivos, cuando no cierran el enunciado, sino que continúa la idea, entonces la palabra que sigue debe de escribirse en minúscula. La letra que sigue debe de escribirse en minúscula. Si la idea sigue después de los puntos suspensivos, entonces la letra que continúa debe de escribirse en minúscula. Estoy pensando que aceptaré. Como ustedes notarán, la idea continúa. Entonces se debe de escribir en minúscula porque la idea continúa. Esos son los puntos suspensivos. Cuando cierran el enunciado, o sea que la idea no continúa, la letra debe de iniciarse en mayúscula. Ahora, cuando la idea continúa, debe de escribirse o iniciarse en minúscula. Continuamos con la siguiente regla. Los 2 puntos. Debe comenzarse el texto con iniciar mayúscula en los siguientes casos. Estamos hablando ahora de los 2 puntos. Tras los 2 puntos que siguen la fórmula de un encabezamiento o saludo de una carta, por ejemplo, estimado señor, estimado licenciado, distinguido ingeniero, 2 puntos. Entonces, lo que continúa debe de iniciar en mayúscula. Esa palabra debe de iniciar en mayúscula. También, después de la palabra certifica, siempre y cuando tenga 2 puntos, certifica 2 puntos. Entonces, lo que continúa debe de escribirse en mayúscula. Su inicial debe de estar en mayúscula. También, después de una cita o palabras textuales, cuando se va a anunciar una cita o palabras textuales, Pedro dijo 2 puntos. Entonces, como es una cita o palabras textuales, su inicial debe de estar en mayúscula. Ahora bien, cuando es un listado, voy al supermercado a comprar 2 puntos. Carne, arroz, guineo. Esa inicial después de los 2 puntos debe de estar en minúscula. Otro ejemplo, cuando ir en minúscula, como le dije, en un listado, iré al zoológico o en el zoológico existen 2 puntos o en el zoológico viven 2 puntos
león, leones, jirafas, flamencos, etcétera, esa inicial después de los dos puntos también irá en minúscula. Solamente en estos casos que están viendo en pantalla irá en mayúscula la inicial después de los dos puntos. Continuando con las reglas, los nombres de los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, y los puntos del horizonte, noroeste, sudoeste, cuando nos referimos a ellos en su significado primario, como tales puntos, o cuando forman parte de un nombre propio, ejemplo, la brújula señala el norte. Ese es el significado primario de ellos. La nave puso rumbo al noroeste. Estos irán en mayúscula cuando nos referimos a ello en su significado primario. Cuando forman parte de un nombre propio, se van a escribir en mayúscula. Su inicial debe estar en mayúscula. ¿Cuándo irá en minúscula? Bueno, estos se van a escribir en mayúscula cuando los nombres de los puntos cardinales o de los puntos del horizonte están usados en sentidos derivados y se refieren a la orientación o a la dirección correspondiente. Por ejemplo, el sur de Europa debe de escribirse en minúscula. El noroeste de la ciudad también irá en minúscula. El viento norte. Bien, se está utilizando entonces la orientación o dirección correspondiente de ellos. Entonces deben de escribirse en minúscula. Continuando con las reglas, los títulos y cargos y nombres de dignidad como rey, papa, duque, presidente, ministro, entre otros, pueden aparecer en determinados casos en mayúscula. Así es frecuente, aunque no es obligatorio que estas palabras se escriban con mayúscula cuando se emplean referidas a una persona concreta, sin mención expresa de su nombre propio. Me explico. Estos cargos, estos títulos y nombres de dignidad deben de estar en mayúscula cuando el nombre de la persona no se encuentra. Cuando no está acompañado el nombre de la persona, se debe de escribir en mayúscula. Ahora, cuando está acompañado del nombre de la persona, se escribe en minúscula. Ejemplo, el rey inaugurará la nueva biblioteca. Fíjense cómo está solo ese cargo, no está el nombre del rey, se debe escribir en mayúscula. El papa visitará la India en su próximo viaje. Como ustedes notarán, se escribe en mayúscula. Ahora, si dice el Papa Francisco, la palabra papa o el título papa debe de estar en minúscula y obviamente Francisco en mayúscula porque es un nombre propio. Repito, si está acompañado del nombre propio, entonces debe de estar en minúscula. Si está solo, mayúscula. Y listo. Continuando con las reglas, los apellidos. En los apellidos sabemos que todos los apellidos se escriben en mayúscula. Ahora, hay algunos apellidos especiales que no siempre van en mayúscula. Ejemplo, un apellido que comienza por preposición o por preposición y artículo, estos se escriben con minúscula cuando acompañan el nombre de pila, o sea, el nombre de la persona. Juan de Ábalos es la preposición. Entonces, de debe de estar en minúscula. Pedro de la Calle. Elías de los Santos, de y lo debe de estar en minúscula. Pero si se omite el nombre de la persona,
debe ser todo lo contrario. Si no, si el apellido está solo, entonces de los Santos, de Ábalos, de la calle, debe de iniciar en mayúscula. Por ejemplo, señor de Ábalos, de la calle, si están solos, si no está acompañado el nombre de la persona, entonces debe de iniciar en mayúscula. Si el apellido no lleva preposición, sino solamente artículo, este se escribe con mayúscula. Si está solamente con el artículo, la, por ejemplo, debe de estar en mayúscula. Si está solo. Si no está con preposición, si está solamente el artículo, debe estar en mayúscula. Por ejemplo, Antonio, la orden. Señor, la orden. Bien, también se escriben con mayúscula los nombres de las dinastías derivados de un apellido, los Borbones, los Austrias, excepto, salvo que se utilicen como adjetivos, caso en el que se escriben con minúscula, los Reyes Borbones. Continuamos. Ahora vamos con las frases interrogativas y exclamativas, o sea, los signos de interrogación y exclamación. Existen dos posibilidades de escribir en mayúscula y minúscula con los signos de interrogación y exclamación. Si la pregunta o la exclamación constituye la totalidad del enunciado, esto quiere decir que si la pregunta está sola, si está en un solo enunciado, si está sola, miren como ustedes ven acá, que la oración interrogativa o exclamativa está sola, mírenlo ahí, entonces se comienza en mayúscula y obviamente después de la misma también se va a comenzar en mayúscula, porque constituye todo el enunciado, o sea, está sola. Inicia en mayúscula, obviamente, y después de la pregunta o de la exclamación, también se debe de escribir o iniciar en mayúscula. Seguimos. Si la pregunta o la exclamación constituye solo una parte, solamente constituye una parte del enunciado, pueden darse dos casos. La pregunta o la exclamación inician el enunciado. Cuando la pregunta o la exclamación inicia el enunciado, por ejemplo, ¿qué sorpresa me proporcionará este día? Como continúa ahí mismo ese enunciado, entonces irá en minúscula. Y otra cosa es que hay una coma y por ende debe de escribirse en minúscula. Pero se debe de escribir en mayúscula porque está iniciando el enunciado. Por obligación debe de escribirse en mayúscula. También cuando hay varias preguntas o exclamaciones breves que pueden considerarse un único enunciado y separarse con signo de coma, también se va a escribir en minúscula. Primero comienza la pregunta en mayúscula, pero las demás deben de estar en minúscula. Si continúa ahí mismo y también está separada por coma o punto y coma. Ojo con eso. La parte B, la segunda posibilidad es que la pregunta o la exclamación no está colocada al comienzo. Si no está colocada al comienzo, sino que sigue por otra palabra o varias palabras, entonces esta va a iniciar en mayúscula. Natalia, la pregunta entonces debe de estar en minúscula. Pero entonces aquí la exclamación debe de estar en minúscula porque no está comenzando el enunciado, está dentro del enunciado. Si está dentro del enunciado, no está comenzando, entonces la pregunta y la exclamación debe de estar en minúscula. Casos en que no debe de usarse la mayúscula inicial, o sea, se debe de utilizar minúscula.
Aquí ahora vamos a aprender cuáles casos usted debe de utilizar minúscula y no mayúscula. Los días de la semana, los meses del año y las estaciones, lunes, abril, verano, se van a escribir en minúscula. Se escriben solamente en minúscula, a menos que formen parte de fechas históricas, festividades o nombres propios. Ahí sí se escribe en mayúscula. Ejemplo, 1 de mayo. Mayo, miren que está en mayúscula, porque eso es una festividad. Primavera de Praga, Viernes Santos, Hospital 12 de octubre. Ahí sí se escribe en mayúscula, pero si se está utilizando como lo conocemos, como un día de la semana, un mes del año o estación, entonces debe de escribirse en minúscula. Los nombres de religiones, todos los nombres de religiones irán en minúscula. Nombres de religiones: catolicismo, budismo, islamismo, judaísmo, irán en minúscula. Los nombres de tribu o pueblos y de lenguas, así como los gentilicios. Gentilicios son dominicano, chileno, haitiano, estadounidense, puertorriqueño. Esos son los gentilicios. Y los nombres de tribus irán en minúscula. El pueblo inca, los mayas, el español, los ingleses deben de estar en minúscula. Los tratamientos. ¿Cuáles? Usted, señor, don, fray, san, sor, reverendo, irán en minúscula. Van a ir en minúscula, salvo que se escriban en abreviatura. Como usted notará, si se escriben en abreviaturas, estas deben de escribirse en mayúsculas. Su inicial debe de estar en mayúsculas, siempre y cuando esté abreviada. Irán en mayúscula. Ojo con eso. Vamos a continuar. Ahí, jóvenes, terminamos con las reglas de la mayúscula y minúscula, reglas que son importantes para ustedes. Las demás reglas son muchas, otras que hay que aprenderse. Estas son fundamentales para que puedan ir aprendiéndoselas. Las demás no se explican por razones de tiempo. Si fueran 2 horas, esto continuara. La otra semana vamos a aplicar lo aprendido, vamos a realizar las diferentes prácticas que hay en el folleto para ver esos conocimientos cómo están. Así que nada, pasamos entonces a las preguntas, a ver qué tienen. Hemos concluido en el día de hoy, ya no hay más preguntas. Espero que la pasen bien, lo que queda de fin de semana. Muchas bendiciones para todos ustedes y espero que hayan podido comprender todo lo del día de hoy. Pasen buenas, con Dios mediante. El próximo sábado vamos a realizar las prácticas del folleto de la página 1, 2 y 3 para ver cómo están esos conocimientos, ver los errores que tienen y lo podemos corregir en la próxima videoconferencia. Hasta luego.